Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta tarde calurosa. Nuevamente se han retomado las actividades, los webinars del programa educativo de VIH-Sida de la Sociedad Venezolana de Infectología en alianza con ONU-Sida, y nos es grato para nosotros poder darle continuidad a esta actividad académica tan importante y tan relevante que hemos podido llevar adelante con el apoyo de ONU-Sida y bueno, el arduo trabajo desde años previos de diferentes miembros de las juntas directivas de la Sociedad Venezolana de Infectología. El día de hoy vamos a retomar, como les digo, los webinars con un tema interesante que es nefropatía en VIH-Sida desde el punto de vista de adultos y de niños. Debemos dar gracias a la autora Regina López, directora país de ONU-Sida Venezuela, por el apoyo y bueno, la constancia en que se mantenga esta actividad. A la señorita Caterine Azócar, coordinadora general del programa, y a nuestra coordinadora académica y además vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Irene Vázquez. También hoy tenemos que dar gracias agradecerle, disculpen, a Megalabs, quien nos ha permitido utilizar su plataforma de Zoom para poder llegar a ustedes con este nuevo webinar. Bueno, yo soy la doctora Patricia Valenzuela, internista infectólogo, actualmente la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, estoy a la orden. Y bueno, ahora vamos a darle el pase a nuestra estimada Irene Vázquez para dar inicio formalmente a la actividad. Gracias por estar conectados con nosotros. Muchas gracias, Patricia Valenzuela. Muy agradecida por la oportunidad de estar aquí. Marbelis, gracias también por acompañarnos. La doctora Maribel Morillo de la filial de Sucre, también muchas gracias por estar aquí presente apoyándonos en esta actividad, que es muy importante. Este webinar es muy interesante porque vamos a hablar de las nefropatías relacionadas al VIH. Es muy cierto que con el tratamiento antirretroviral hemos visto una disminución significativa en el número de casos. El 20-30% de los pacientes con VIH pueden presentar una falla renal. Entonces, para esta actividad nos acompañan dos grandes especialistas, compañeros y amigos de la Sociedad Venezolana de Infectología, como es el doctor Martín Carballo, que es internista y es infectólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, que labora en el Hospital Clínico Universitario, que tiene la consulta más grande en todo el territorio nacional. Él es el jefe de la unidad de la consulta de infectología del Hospital Clínico Universitario. Él nos va a hablar de VIH y nefropatía en adultos. Vamos a aprovechar la oportunidad de que Martín está conectado con nosotros. Martín. Bueno, además que lo vamos a hacer en vivo, tenemos a Martín acá. Denme un segundito para compartir pantalla, para darle el soporte de las láminas a nuestro estimado Martín. Denme un segundito, ya. Un momento. Ok. Ajá. ¿Lo estás viendo bien? Yo sí. Perfecto. ¿Y los demás? Sí, aquí lo estamos viendo bien. Perfecto. Marbelis. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, es todo tuyo, es tu momento, Martín. Gracias. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Hola. te escuchamos, te escuchamos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme en esta oportunidad a continuar con esta videoconferencia. Darles un saludo grande y veo que está Maribel, que hace rato que no la veo. Un gran saludo, un abrazo. También veo a Andrea, que se olvidó de mí, que está por ahí.
y Marvelita. Saludos a todos bueno, y el resto de la gente que escucha. Bueno, seguidamente vamos a tratar de hablar rápidamente de nefropatía en pacientes con VIH. ¿Tú pasas la diapositiva? ¿La paso yo? Ok. Te las paso Entonces, yo. ok. A modo de introducción, tenemos que, bueno, cerca del 20% de los pacientes con VIH pueden tener afectación renal, pero esto son patologías sumamente heterogéneas, ¿no? Muy diversas de etiología, que van a depender de muchísimas causas, como de las características propias del paciente, de la gravedad de la enfermedad, en este caso VIH, de las comorbilidades que el paciente tenga, del tratamiento antirretroviral que tenga, si es que tiene, de la combinación de drogas usadas y bueno, y también en nuestro caso del envejecimiento de la población, que también lleva a una disminución de la función renal. Las nefropatías, como dijo Irene al comienzo en la introducción, son cada vez menos frecuentes. ¿Por qué? Porque cada vez damos un tratamiento más pronto, las reconocemos más rápido, las tratamos mejor y porque cada vez tenemos tratamientos antirretrovirales menos nefrotóxicos. Pasa al siguiente, por favor. Ajá. Bueno, entonces podríamos tener una enfermedad renal aguda o crónica. De la aguda no me voy a detener porque la insuficiencia renal aguda que va a ocurrir en pacientes con VIH va a depender fundamentalmente de circunstancias propias como infecciones oportunistas severas, con shock séptico, el uso de anfotericina B, todas estas cosas que nosotros usamos, hipovolemia, anemia, todas estas cosas que pueden llevar a una insuficiencia renal aguda, pero no va a ser distinto del paciente sin VIH, sino que va a depender fundamentalmente de factores externos. La enfermedad renal crónica sí es más importante, vamos a hablar un poco más de ella y está más relacionada con VIH. Y entre medio vamos a hablar también un poco de patologías intermedias como daños renales que no son insuficiencia renal, son deterioros progresivos, lentos y sutiles de la función renal. Pasa a la próxima, por favor. Ajá. Bueno, ¿qué pueden tener los pacientes con VIH? Pueden tener un compromiso renal por la infección viral, como es el caso del IBAN, de la neumonía, de la nefropatía asociada a VIH. Pueden tener una enfermedad renal causada por respuesta inmune, por autoinmunidad, por depósito de complejos inmunes. Puede tener un deterioro de la función renal causada por el tratamiento antirretroviral y en nuestros pacientes envejecidos y con muchas comorbilidades pueden tener problemas renales por causas no relacionadas directamente con el VIH, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar, nosotros estuvimos muy condicionados por esta patología, la nefropatía asociada a VIH. Esta nefropatía fue descrita por primera vez en Estados Unidos en el año 1984 en este artículo de New England, que ustedes ven aquí a la derecha de la pantalla. Esta era una patología que se caracterizaba por ser una enfermedad renal rápidamente progresiva, con una proteinuria en rango nefrótico que ocurría generalmente en pacientes con enfermedad muy avanzada, naif, sin tratamiento antirretroviral, y que tenía algunas otras características, como que llevaba rápidamente una insuficiencia renal con riñones grandes. Y nosotros asumimos, y bueno, aquí fíjate en este artículo, es un artículo de 92 pacientes, de los cuales 9 tuvieron esta enfermedad. Y nosotros asumimos al principio que la mayoría de nuestros problemas renales serios en pacientes con VIH naif eran debidos a esta enfermedad. Pero ¿qué pasa? Esta es una enfermedad que está muy determinada por la carga genética del paciente. O es 18 veces más frecuente en pacientes afroamericanos. Tan es así que hay muchos países como Australia, Italia o Tailandia que han reportado tasas bajísimas o inexistentes de esta patología, ¿no? Probablemente porque carecen del sustrato genético de esto. Por eso nosotros la hemos visto muy poco, siempre la buscamos, siempre pensamos en ella, pero en general esto no es lo que vemos en nuestros pacientes. Esta patología, por supuesto, cada vez es menos frecuente porque requiere que el paciente llegue a una categoría C, a una inmunosupresión sumamente severa, que ya no se llega con tratamiento precoz y bien diferente. Sin embargo, sigue siendo muy frecuente, no me la pasé todavía, sigue siendo muy frecuente en Estados Unidos y en África subsahariana, sobre todo en África negra, ¿no? La característica genética es la apolipoproteína L1,
que es la que va a condicionar esta patología fundamentalmente, ¿no? Desde el punto de vista histopatológico, estos pacientes tienen glomerulosclerosis focal y segmentaria y curiosidades que en el epitelio renal se puede conseguir el virus. Hay una invasión directa del virus del tejido renal. Es una patología con riñones grandes, lo cual nos lleva a hacer el diagnóstico diferencial con las otras patologías de insuficiencia renal por riñón grande, como nefropatía causada por heroína, nefropatía causada por anemia falciforme, diabetes o amiloidosis, fundamentalmente. Pásamelo otra, ahora sí. Bueno, aquí tienen ustedes un esquemita de más o menos lo que pasa, que las células del VIH infectan las células renales, hay una sobreregulación de la respuesta inmune innata, hay un incremento de la liberación de interferón alfa y beta, y esto está potenciado por una sobreregulación causada por esta característica genética que es por la apolipoproteína L, ¿verdad? Esto es lo que pasa. La siguiente. Ajá. Y el diagnóstico diferencial, como les dije recién, y aquí hay una serie de patologías que a veces podemos ver, como la nefropatía asociada a VIH en primer lugar, la clásica nefropatía focal y segmentaria, la glomerulonefritis proliferativa membranosa, la amiloidosis renal, que no es una patología claramente asociada a VIH, igual que la nefropatía diabética, pero que se pueden presentar con características similares. Aquí tenemos una de las enfermedades de depósito de complejos inmunes que ocurren en pacientes con VIH. Tenemos la nefropatía de cambios mínimos, la microangiopatía trombótica, de la cual vamos a hablar en un rato, y esta otra nefropatía de depósitos inmunes asociada a VIH que produce una nefropatía similar a la del lupus con serología negativa, que también está condicionada por la patológica respuesta inmunológica de los pacientes con VIH. Pásame la siguiente. La nefropatía de la enfermedad renal asociada con el depósito de complejos inmunes incluye varias patologías como la nefropatía membranosa, la membrana proliferativa y demás enfermedades por depósito de inmunoglobulina A. Esta patología, distinta de la IBAN, se produce más en poblaciones europeas y asiáticas y no ocurre generalmente al comienzo, inmediatamente después del diagnóstico, sino que ocurre años después del diagnóstico con pacientes que permanecen con CD4 bajo. No suele progresar en insuficiencia renal y está relacionado con la regulación de la gamma globulina. Puede producir también hematuria, proteinuria y una disminución moderada o leve de la depuración de creatinina. En la histología vamos a ver complejos inmunes. Ya me la cambiaste ya. Espérate, mija. Anterior. En la histología vamos a ver depósitos de complejos inmunes en las asas capilares del mesangio e inflamación del túbulo intersticial. Dale la siguiente, por favor. Gracias. La microangiopatía trombótica asociada a VIH es muy rara, de hecho yo no recuerdo haber visto. Pero bueno, se comporta igual que una púrpura trombocitopénica trombótica, donde hay una anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia secundaria, por supuesto, a la lisis de la plaqueta y con niveles disminuidos de aptoglobina. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener hematuria, proteinuria y una rápida producción de insuficiencia renal por obstrucción de los túbulos, ¿verdad? Puede ser causada por efectos citopáticos directos del virus, en el caso de que el paciente haya abandonado el tratamiento, o por una respuesta inflamatoria secundaria a otra infección oportunista. ¿Pasa a la siguiente? Bueno, lo que más nos interesa es la nefropatía asociada al tratamiento antirretroviral. En el pasado teníamos inhibidores de proteasa, que ya no usamos, fundamentalmente invinavir y atazanavir, que producían depósitos de cristales en los túbulos renales con litiasis renal y posterior daño renal que podía producir. Covicistat no produce daño renal, pero disminuye la depuración de creatinina, y ritonavir per se tampoco produce daño renal, pero aumenta los niveles de drogas nefrotóxicas, lo cual, por ejemplo, si ustedes usan tenofovir junto con ritonavir, el efecto nefropático del tenofovir es mayor. Dale la siguiente. El tenofovir probablemente es lo que más nos interesa en este momento. ¿Por qué? Porque el 95% de nuestros pacientes están recibiendo tenofovir. El tenofovir es una droga que se convierte rápidamente en tenofovir difosfato a nivel intracelular y alcanza altos niveles en plasma. Mientras que el TAF, que es la prodroga que está en el COSITAF, se convierte también a tenofovir difosfato, pero a nivel intracelular. Y las concentraciones en plasma del tenofovir difosfato
cuando usamos TAF son 10 veces menores que cuando usamos tenofovir. Y esto es la razón fundamental por la cual el TAF no es nefrotóxico, mientras que el tenofovir sí. Eso es importante. Se elimina sin cambio por la orina, tanto por filtración glomerular como por secreción tubular activa. En la clínica, bueno, clínica no tiene, pero queda da proteinuria, glucosuria, normoglicémica y fosfaturia, que son lo que nos van a permitir hacer el diagnóstico. Dale la siguiente. Bueno, acá ustedes tienen cómo el tenofovir entra a través de la proteínas transportadoras de aniones y sale por las proteínas de resistencia a múltiples drogas. Él afecta a la mitocondria, produce un aumento y una alteración de la funcionalidad de la mitocondria con mitocondrias gigantes y es una especie de toxicidad mitocondrial similar a la que veíamos con los antiguos análogos de nucleócidos, ¿no? Como ustedes pueden ver en este gráfico a la derecha, el tenofovir penetra muchísimo, mientras que el TAF prácticamente no hace daño renal. Hay que tener en cuenta, bien pendiente, que el blanco del daño renal del tenofovir es el tubo proximal, la célula del tubo proximal. El siguiente. Bueno, acá tenemos más o menos el mismo gráfico, esto es de Clinical Care Options, donde ustedes pueden ver cómo el ritonavir puede incluso magnificar esos efectos. Aquí a la izquierda tienen algunas en la esquina inferior izquierda. Ustedes tienen una serie de condiciones que aumentan o mejoran la toxicidad por tenofovir. El uso concomitante de inhibidores de proteasa en general y de ritonavir en particular aumentan la toxicidad renal. A medida que el paciente es más viejo, aumenta la toxicidad renal. Si el paciente es negro versus no raza negra, va a aumentar la toxicidad renal. Y mientras el paciente tenga mayor masa corporal, va a disminuir la toxicidad renal. El siguiente. ¿Dale? Bueno, consideraciones cuando hay daño renal, la saben, pues, en pacientes que tengan una depuración de creatinina menor de 50, otros dicen de 60 mililitros por minuto, se recomienda evitar el uso de tenofovir. El TAF lo podemos usar hasta en pacientes que tengan menos de 30, incluso se puede usar TAF en pacientes que estén en hemodiálisis, ¿no? Tabacavir, 3TC y FTC no están afectados por el daño renal, aunque 3TC y FTC deben corregirse. Dale la siguiente. Ajá. Bueno, este cuadrito, traje este cuadrito, no quería poner muchos cuadros de estudio ni nada de eso, pero bueno, este es un estudio de los tantos que hay de simplificación de tratamiento, pacientes que venían recibiendo triterapia, que se cambian a dolutegravir TC, y lo que pasa con los marcadores plasmáticos de creatinina con los marcadores urinarios, ya sea la albúmina o las proteínas en orina, y bueno, el cambio cuando tú retiras el tenofovir y lo deja con biterapia, hay una mejoría tanto de los marcadores urinarios como de los marcadores séricos de insuficiencia renal y una mejoría en la depuración de creatinina. También mejora, por supuesto, la osteopenia, como se ve aquí a la derecha, pero eso no es el caso. Pasa. Cuando usamos TAF, esto también es muy importante porque, como ustedes saben, nosotros ahora tenemos la posibilidad de cambiar a los pacientes a dolutegravir, TAF y FTC en lugar de tenofovir y FTC o 3TC. ¿Y qué pasa cuando los cambias? Bueno, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los niveles de creatinina disminuyen cuando ustedes cambian a TAF. Los niveles de proteinuria y de albuminuria también disminuyen. Sigue la siguiente. De modo que, bueno, estas diapositivas son fundamentalmente para decir que los cambios, que ese tipo de cambios van a mejorar la función renal y que se pueden hacer, ¿no? Acá tenemos la Corte Suiza del 2014, del 2004 al 2014, donde pacientes infectados con VIH y hepatitis B se cambiaron de TAF de tenofovir a TAF. Y como regla general, las cosas más importantes es que las cargas virales, tanto de VIH como de virus de hepatitis B, se mantuvieron suprimidas, mejoró la función renal, aumentó la tasa de filtración glomerular y disminuyó la relación creatinina-proteína. Y también, pues, las transaminasas se mantuvieron bien en los pacientes con hepatitis B. Pasa al siguiente. Desde el punto de vista práctico, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Tenemos que, antes de iniciar TARP, hacer creatinina y hacer un análisis. Buscar proteinuria, ya sea con tiras reactivas o con un examen de orina. A veces la proteinuria del tenofovir al principio es demasiado leve y no se puede detectar en exámenes de orina normales. Y si nosotros sospechamos que puede haber una insuficiencia renal, calcular la depuración de creatinina con las fórmulas disponibles para calcular depuración de creatinina. Yo no recomiendo hacer depuración de creatinina a todos los pacientes, eso no tiene sentido, porque la gran mayoría de los pacientes tienen una función renal normal y eso retrasaría de manera inútil el tratamiento. Ustedes comienzan el tratamiento y si ustedes consiguen que la creatinina esté elevada, que hay proteinuria, ustedes pueden o calcular la depuración o hacer una depuración en orina de 24 horas. En el seguimiento, que generalmente es anual o cada 6 meses, por supuesto, niveles de creatinina y uroanálisis. El examen de orina simple es algo que muchas veces se olvida. Es sumamente importante mientras estemos usando tenofovir. Incluso eso ya es más importante que un perfil 20, o sea, que saber, por ejemplo, el colesterol. Nos interesa más saber si hay o no proteína. Por eso, importante es que cuando nosotros hagamos el seguimiento de estos pacientes, procuremos que tengan un examen simple de orina. Barato, accesible y extremadamente útil. Si hay alteraciones, es decir, si hay alteraciones que es aumento de creatinina, no necesariamente tenemos que tener una creatinina que esté en rango patológico. Pero si ustedes recibieron un paciente que tenía 0.6 de creatinina y ahora tiene 1, cámbienlo. Y si el paciente tiene alteración, también cámbienlo. Me parece a mí que es lo más. ¿A qué cambiarlo? Pues bueno, lo ideal sería cambiar a la biterapia con dolutegravir TC, que ha demostrado ser bastante efectivo, tan efectivo como la triterapia, aún en presencia de la M174B. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros en Venezuela no tenemos la coformulación y que muy pronto no vamos a tener más 3TC. Y que el dolutegravir solo también la disponibilidad es limitada. Entonces, lo que tocaría sería o cambiar un esquema con abacavir, con el problema de que el paciente puede hacer un eritema multiforme mayor, y además que aumentamos el riesgo cardiovascular, y además que no tenemos el HLA 50-71. Así que ese sería el problema con el abacavir. Y si no, la otra posibilidad es cambiarlo al nuevo esquema que tenemos disponible, que es el de TAF. Yo particularmente creo que uno tiene que seguir los pacientes, y si uno tiene pacientes con muchos factores de riesgo para enfermedad renal o para enfermedad ósea, iniciarlos directamente con un esquema con TAF, es decir, pacientes posmenopáusicos, mayores de 70 años, con poca masa corporal, ese tipo de cosas serían pacientes que deberíamos iniciar directamente en TAF. Y si no, cambiarlos cuando el seguimiento lo diga. Bueno, yo creo, pásame el siguiente, por favor. Bueno, en conclusiones, el tratamiento precoz y la mejor calidad del tratamiento ha disminuido notablemente las nefropatías en pacientes con VIH. De verdad, nosotros prácticamente nunca vimos mucho, Iván, no sé si hemos visto, Iván, los pacientes que se presentan con enfermedad extremadamente grave, con insuficiencia renal, cada vez son menos. Pero nuestra población está en TARP y nuestros pacientes, por los momentos, requieren TARP de por vida. Y nuestros pacientes están envejeciendo. Para nadie es raro, todos los que ven consultas seguramente ven todos los días pacientes de 70 y 80 años con tratamiento antirretroviral. Por lo que debemos estar muy atentos al deterioro de la función renal y a las comorbilidades, ¿no? El paciente diabético, hipertenso, con tenofovir y anciano es una combinación que probablemente no sea buena. Estar pendiente al deterioro de la función renal con todos los exámenes que mencionamos anteriormente para realizar un diagnóstico precoz e intervenciones precoces también que minimicen los daños renales. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero las preguntas. Chao, chao. Muchísimas gracias, Martín. Excelente
revisión. Evidentemente, si nosotros nos trasladamos a 1984, vemos que el número de casos de enfermedades asociadas a daño renal por VIH han disminuido de manera significativa. Importante entonces vigilar el tratamiento antirretroviral, tenemos que supervisar el tratamiento antirretroviral y estar vigilante de la función renal del paciente, entre otros parámetros. Muchísimas gracias. De todas maneras, ahorita los participantes vayan formulando sus preguntas, que al finalizar la exposición de la doctora Triana, pues vamos a comenzar el bloque de preguntas y respuestas. Gracias, Martín. Continuando con la actividad, la doctora Tibisay Triana, ella es infectólogo pediatra formada en el JM de Los Ríos como infectólogo y como pediatra. Ella es presidenta de la filial de Anzoátegui, de la Sociedad Venezolana de Infectología, es profesora de pre y de posgrado en el hospital donde ella labora, que es el Hospital Universitario Dr. Luis Racetti Anzoátegui. Es importante miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología y súper activa con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a escuchar su presencia. La doctora Tibisay Triana y pues buenas tardes. Bueno, en primer lugar voy a dar las gracias a los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología y a los integrantes del ONU-SIDA Venezuela. Soy la doctora Tibisay Triana y pues me ha invitado a participar en el programa educativo sobre el virus de inmunodeficiencia humana de 2023-2024. Vamos a hablar sobre nefropatías asociadas al VIH pediátrico en los próximos 20 a 30 minutos. Y pues antes de hablar de eso, vamos a hacer unas generalidades sobre la infección por el VIH en niños. Tenemos que los primeros pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida se reportaron en 1981 y para el 1983 se identificó el virus de inmunodeficiencia humana como el agente etiológico de ese síndrome. El primer antirretroviral contra el VIH, la acidobudina, fue aprobada en el 1987 por la FDA y la terapia antirretroviral de gran eficacia aparece en el 1996 y ya en el 1987 se vio la introducción en las guías sobre el manejo de la infección por el virus de VIH en varios países. Antes de esta terapia antirretroviral de gran actividad, era frecuente los reportes de niños y adolescentes con enfermedad avanzada y nefropatías asociadas al virus de inmunodeficiencia. Posterior a Targa, la infección por el VIH pasó a ser una enfermedad crónica controlable. Ahora debemos mantener la atención en los casos de adolescentes y adultos jóvenes con transmisión vertical del virus por la aparición de afectación renal y efectos adversos de los antirretrovirales. Haciendo un recordatorio de la epidemiología y las cifras del virus de inmunodeficiencia para el 2022, tenemos que para finales de ese año se reportaron que 39 millones de personas conviven con el virus, de los cuales 1.5 millones corresponden a 0 a 14 años, y en Venezuela 4.200 niños para finales del 2021 conviven con el virus. Las nuevas infecciones representaron el año pasado 1.3 millones y en niños 130.000. Ahora, las personas que tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales a nivel mundial, tenemos que 29.8 millones y en los niños es el 57% de los pacientes tienen acceso a los antirretrovirales.
en Venezuela para finales del 2021, 28% de esos 4.200 niños tienen acceso a los antirretrovirales, y eso representa 1.128 niños. El año pasado, 630 muertes relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia a nivel mundial. Ahora, el virus de inmunodeficiencia humana afecta al riñón y tiene un espectro de enfermedades. Y dentro de estas tenemos aquellas que tienen afectación glomerular, y allí vamos a encontrar a la que vamos a estar hablando, que es la nefropatía asociada al virus de inmunodeficiencia humana, que se conoce como IBAN por sus siglas en inglés, y es una glomerulopatía esclerosante que tiene un patrón, una glomeruloesclerosis focal segmentaria. La clásica nefropatía debe estar también acompañada de alteraciones a nivel de los túbulos, como dilataciones y microquistes, y la glomeruloesclerosis focal segmentaria que no se acompañe de estos cambios, pues se van a mencionar sin colocarle el nombre de nefropatía asociada al VIH clásico. Tenemos también nefropatías que también tienen un dominio glomerular, y son las que son por inmunocomplejos, depósitos de inmunocomplejos, y que se llaman IBI por sus cifras también en inglés. Y dentro de las misceláneas, la enfermedad renal a cambios mínimos, y las vasculitis también. Y dentro de las enfermedades a cambio mínimo, enfermedad renal con cambios mínimos, se ha reportado que se presenta como un síndrome paraneoplásico. En cuanto al compromiso intersticial, tenemos nefritis intersticiales agudas, nefritis intersticial crónica y una necrosis tubular aguda. Estas pueden presentarse por algunos medicamentos, algunos fármacos, y aparte también los antirretrovirales tienen toxicidad a nivel renal, y allí el más representativo, uno de los que hay que estar más pendiente, es el tenofovir, el disoproxil fumarato de tenofovir. En cuanto a la nefropatía asociada al VIH en niños, se clasifica, y es la definición que dan en todos los estudios que evalúan su prevalencia, es aquella que presenta una proteinuria significativa o en rango nefrótico mayor a 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, 1,73 por hora, y que es la biopsia renal, su patrón histológico, esté representado por una glomerulopatía colapsante con glomerulosclerosis focal y segmentaria más dilatación tubular microquística. La prevalencia de las enfermedades renales en niños cambió después de la aparición del Targa, y pues existen pocos datos sobre la prevalencia en niños. Esta patología se reportó por primera vez en 1984, y en 1987 ya aparecían los casos en niños, pero la prevalencia que tenía antes de la terapia de los antirretrovirales de alta eficacia era de 10 a un 15% en Estados Unidos, pero posteriormente en un estudio reportado en el 2012-2019, que más adelante les voy a mencionar, ya se está reportando un 6% de enfermedad renal crónica asociada al VIH. Ahora, en Nigeria se reportó en el 2008, no como el patrón histológico, sino que evaluaron 10 niños con nefropatía asociada al virus de inmunodeficiencia humana, y todos presentaron proteinuria, y el 90% tenía alteración de la función renal con una mortalidad de alrededor del 70%, y pérdida del seguimiento de estos pacientes un 20%. Pero como no todos los países tienen acceso a las biopsias renales, y en Venezuela es una dificultad actual, entonces lo que se quería mencionar es que podemos hacer el seguimiento o llevar una evaluación
un manejo de nuestros niños que conviven con el VIH con proteinuria o con microalbuminuria, pero la proteinuria es un marcador de nefropatía. Por lo tanto, varios estudios incluso han reportado una prevalencia de proteinuria sintomática entre un 3 y 33%. En cuanto a la prevalencia de la nefropatía asociada al VIH en Estados Unidos, tenemos que en el estudio que les mencioné anteriormente, 192 casos, y aquí la ascendencia africana en un 88%, una transmisión vertical, y los parámetros a evaluar era creatinina sérica, tasa de filtración glomerular, cargas virales, CD4, la proteinuria, presión arterial, mencionándoles que la proteinuria es un marcador de nefropatía y que las cargas virales elevadas representan un riesgo para desarrollar la nefropatía asociada al virus de inmunodeficiencia. Este es el estudio y aquí vemos que se presentó proteinuria en un 39% de los casos, intermitente en 33% y persistente en un 6%. No hubo proteinuria en 61%. Y si observamos, 6% de los que no tenían proteinuria tenían ya estaban presentando una disminución en la tasa de filtración glomerular en un 6%. En cambio, los que tenían proteinuria intermitente en un 7%, y los pacientes con enfermedad renal crónica, ellos tenían pues 3% de ellos una alta carga viral y una progresión a estadio final de enfermedad crónica. Entonces, la prevalencia de las nefropatías crónicas por VIH han disminuido o han bajado, pero hay que estar pendiente de reportes de proteinurias intermitentes con una disminución leve en la tasa de filtración glomerular y una progresión a enfermedad renal crónica. Entonces, esto tiene que plantearnos a nosotros cuando vemos que tenemos estos hallazgos, tratar de hacer énfasis en la biopsia renal para lograr el diagnóstico definitivo. Este otro estudio también se realizó en la India, reportado en el 2018, y ellos hicieron un estudio retrospectivo de una data que iba desde el 1993 hasta el 2016. Y allí encontraron una prevalencia de 0,6. 840 casos, solo encontraron 0,6. Ellos evaluaron estos 5 casos y vemos cómo la primera nefropatía o afectación que encontraron fue precisamente la clásica, una nefropatía asociada al virus de inmunodeficiencia. Y aquí en este paciente ellos lo que hicieron fue mantener la terapia antirretroviral y evaluarla, y aparte pues le dieron, este paciente recibió unos ciclos de hemodiálisis. En el segundo caso fue una glomerulosclerosis colapsante segmentaria focal, pero en este caso no estuvo acompañada de tubulopatía. El tercer caso, una enfermedad renal de cambios mínimos que se comportó como un síndrome paraneoplásico al tiempo. En el seguimiento, este paciente presentó un linfoma no Hodgkin. El tercer caso. Y el cuarto caso es una túbulo intersticial, una nefritis túbulo intersticial y necrosis tubular. Para el último caso que vemos aquí, que tuvo una evolución no satisfactoria, este paciente ingresó con una enfermedad invasiva, oportunista invasiva, una infección por hongo, y aparte pues se le diagnosticó una poliarteritis nodosa. En cuanto a la presentación clínica de la nefropatía clásica, tenemos que tiene un inicio clínico en cualquier momento después del año y más frecuente durante la niñez tardía y la adolescencia. Se presenta en las clínicas una proteinuria significativa o en rango nefrótico, una hematuria macroscópica cuando ya es un diagnóstico tardío, pero hay que tratar de diagnosticar cuando tengamos la presencia de proteinuria intermitente o tengamos microalbuminuria. Hay una insuficiencia renal que evoluciona rápidamente a una insuficiencia renal crónica. Después del TAR de gran eficacia debemos de vigilar las proteinurias intermitentes, la tasa de filtración glomerular,
el tamaño y ecogenicidad de los riñones. En esta nefropatía podemos observar un aumento en la ecogenicidad tanto de la corteza como medular, y también podemos observar un aumento en el tamaño renal, agrandamiento de los riñones. La patogénesis de la nefropatía están involucradas tanto factores, características del virus. Nosotros sabemos que el virus tiene un trofismo por los podocitos, y también tenemos entonces que en el huésped hay factores genéticos que se han involucrado pues en la patogénesis de esta enfermedad, como es el gen APOL1, que es un gen que codifica una APOL-lipoproteína, que es la APOL-L1. Esta APOL-lipoproteína L1 se ha involucrado, forma parte de un factor lípico tripanosomal, y tiene dos variantes, G1 y G2, son variantes de riesgo. Estas variantes son homocigotas y variantes de riesgo, y ellas pues o estimulan o ayudan en la inducción de interferón producida por el virus. Con esto hace que provocan alteraciones a nivel de la permeabilidad de la membrana, a nivel de las mitocondrias, y esto conlleva pues a daño a nivel de los podocitos. ¿Qué hace que hay otros factores a niveles ambientales que nosotros podemos controlar, que también se han involucrado en la patogénesis? Allí tenemos que una alta carga viral, bajos niveles de CD4, que las infecciones oportunistas también, como infecciones por citomegalovirus, infecciones por hepatitis B, por micobacterias, también producen nefrotoxicidad. Y aparte de esto, tenemos que la nutrición y factores como la toxicidad que provocan los antirretrovirales y otros medicamentos no antirretrovirales, donde podemos mencionar los AINE, donde podemos mencionar a la anfotericina, que se utiliza en las infecciones oportunistas. Ahora, ¿qué hace que unos pacientes, unos casos presenten la nefropatía y otros no? En este momento, de eso lo determina o influye el acceso y la adherencia a los antirretrovirales. Aquellas personas que tienen acceso y tienen buena adherencia, pues van a tener menor probabilidad de tener una nefropatía, y los que no tengan ese recurso, pues van a tener mayor probabilidad de tener una nefropatía. En cuanto a la patogenia, como les había mencionado, afectación directa por el virus, factores del huésped, tenemos que la raza predomina en la población africana mayor al 90%, que la relación raza negra caucásica es de 12:1, que existen variantes genéticas, no solamente el gen APOL1, sino también el MYH9, que cuando están juntos multiplican riesgo de padecer nefropatía en un 20%. Existen los riesgos modificables que ya les había mencionado, y el pronóstico es que puede presentar una evolución rápida al estadio final de la enfermedad crónica, y que actualmente es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en aquellos que conviven con el virus de inmunodeficiencia de transmisión perinatal. Recordándose que ahorita los adultos jóvenes y algunos adolescentes, para la terapia antirretroviral no fue colocada al momento del diagnóstico, porque antes del 2017 existían unos criterios para iniciar el tratamiento. Y actualmente el tratamiento se indica una vez, o sea, la indicación del tratamiento es lo antes posible, posterior al diagnóstico, un tratamiento de inicio precoz, y que pues esto hace que estos pacientes tengan que estar pendientes de los reservorios virales, y que en cualquier momento en que ellos tengan alguna adherencia, pues, o sea, no cumplan con la adherencia, entonces ellos pueden tener un aumento en su carga viral y pueden tener una disminución de los linfocitos TCD4, y eso va a ser un factor de riesgo para desarrollar nefropatía asociada al virus.
La carga viral se lo había mencionado y lo están observando aquí en esta, lo están mencionando en la lámina que están, la tenemos aquí en la lámina que están observando ustedes, donde podemos ver que esta alta carga viral, voy a señalar aquí, va a provocar una liberación de citoquinas, como son factor de necrosis tumoral, interferón y algunas proteínas virales en la circulación. Ahora, esto va a hacer que aumente el reclutamiento a nivel renal de citoquinas, de células inflamatorias y de proteínas virales, que van a, esto va a llevar a que juntos van a provocar, esto va a conllevar a un aumento en la inducción del factor de necrosis tumoral transmembrana. Este factor de necrosis tumoral transmembrana, junto con el proteoglicano de heparin sulfato y la APOL1, van a ser unas variantes de riesgo para la infección de las células epiteliales renales. Entonces, estos cambios van a inducir lesión tanto glomerular como lesión a nivel túbulo intersticial, y el reclutamiento de estas células facilitan la infección y las lesiones de más células epiteliales. Todo esto va a conllevar a una hematuria que puede ser una proteinuria que puede ser persistente. Esta proteinuria persistente va a conllevar que aumente la proliferación de podocitos y de células epiteliales. Entonces, la acumulación de factores de crecimiento unidos a heparinas, como son el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor de necrosis tumoral, van a conllevar a la proliferación y esto de podocitos y de células epiteliales, y van a provocar que el riñón aumente de tamaño, y que no solamente aumente de tamaño, aquí tenemos una histología normal, aquí la tenemos toda desorganizada, un aumento en la proliferación de células epiteliales, de podocitos, y esto va a conllevar a el aumento renal con una falla renal, una disminución, una falla renal con una disminución de la tasa de filtración glomerular e insuficiencia renal. Entonces, esto es lo que tenemos, una proliferación de células epiteliales renales. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a tener proteinuria intermitente o persistente, y eso lo podemos medir con el TEC-TIS, y mayor a una cruz se considera proteinuria. Sin embargo, tenemos que confirmarlo, y la proteinuria significativa en rango nefrótico asociada a una insuficiencia renal. Podemos encontrar microalbuminuria, disminución de la tasa de filtración glomerular y hematuria. En el ecosonograma, ya le he mencionado, podemos encontrar riñones aumentados de tamaño, aumento en la ecogenicidad de la corteza, y a veces también de la corteza y de la parte medular. Y este estudio que le traigo aquí es para observar tanto la microalbuminuria como la hematuria y la proteinuria. Creo que se me corrió un poquito la lámina porque veo que está tachando pues los hallazgos que quiero pues mencionar. Este es un estudio realizado en Chile, reportado en el 2009, mucho antes pues de que comenzara a disminuir la prevalencia de la afectación renal en los casos con el virus de inmunodeficiencia, pero ellos presentaron 18 casos y observaron en 2 microalbuminuria y hematuria también en 2 casitos, y en un caso proteinuria. Ellos tienen dificultades también para la biopsia renal en ese momento, los reportados en el estudio, pero sí consideraban que se planteara pues la biopsia en aquellos pacientes que persistieran con algunos de estos hallazgos de laboratorio, y pues pudieran cuando se buscan microalbuminuria o proteinuria,
sea un indicador o un elemento que nos permita llevar al paciente a hacer un seguimiento más estricto y poder llegar a la biopsia renal. Ahora el diagnóstico definitivo lo tenemos con la biopsia. Vamos a encontrar, aparte del patrón ya mencionado en la nefropatía clásica, vamos a encontrar también inclusiones tubuloreticulares presentes tanto en las células endoteliales como en los capilares peritubulares. En la actualidad se considera que es un hallazgo muy sugerente de nefropatía asociada al virus y retracción de capilares glomerulares con oclusión de los mismos. Recuérdense que es una glomerulopatía o colapsante. Hipertrofia y hiperplasia de podocitos viscerales que colapsan el glomérulo. O sea, hay un factor de crecimiento de fibroblastos. El virus tiene un especial trofismo por los podocitos. Hay una podopatía. Podocitopatía. Y fibrosis e inflamación tubulointersticial. En la nefropatía asociada al virus o IBAN, y que es la clásica, va a haber afectación de tanto del glomérulo, como ya les había mencionado, también de la parte tubular y del intersticio. Vamos a encontrar inflamación a nivel de todos estos segmentos del riñón. Entre las anormalidades que se encontraron en un estudio realizado en Tanzania, encontramos que la microalbuminuria se observó con mayor prevalencia en los casitos que estaban presentando CD4 por debajo del 25%, lo observan aquí en la lámina 35.9, y cuando la hematuria estaba presente se observó en un 50%, es decir, que niveles bajos de CD4 fueron un factor asociado a microalbuminuria y lo aumenta en 4 veces, y la hematuria tiene un factor de riesgo de 5 veces cuando está presente para microalbuminuria. En cuanto a la proteinuria, que es un marcador de nefropatía, entonces tenemos que con los linfocitos bajos de CD4, la prevalencia fue en 15.6. En cambio, que aquellos que no tenían inmunosupresión se presentó en un 7%, en 7 casos, un 4%. Entonces tenemos que estar pendientes cuando, y que son factores de riesgo para progresión de enfermedad, tanto la carga viral alta como los linfocitos TCD4 disminuidos. Otra toxicidad a nivel renal que quería mencionarle es la toxicidad por antirretrovirales. Tenemos que el disoproxil fumarato de tenofovir es el ejemplo más claro, y aquí podemos observar en esta lámina cómo el tenofovir de disoproxil fumarato con los transportadores aniónicos orgánicos humanos, el 1 y el 3, lo transporta, que están ubicados a nivel de la membrana laterobasal, los va a transportar en las células del túbulo proximal, y desde allí a la parte de la luz del túbulo, de la luz tubular. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se acumula en las células van a provocar toxicidad, y esa toxicidad va a afectar va a provocar acumulación y puede causar daños a nivel de las mitocondrias, a nivel de lesión a nivel del túbulo proximal, y va a provocar un síndrome muy parecido a un síndrome de Fanconi, con las características que incluyen proteinuria, con glucosuria, con normoglicemia, hipofosfatemia y fosfaturia, aminosiduria y uricosuria con hipouricemia, o sea, va a provocar una hipouricemia con una uricosuria. Entonces tenemos que estar pendientes con este medicamento, con este antirretroviral, porque es uno de los que tiene mayor toxicidad a nivel renal. Cuando esto aparece, pues hay que cambiarlo, hay que cambiar la presentación de disoproxil fumarato a la fenamida tenofovir. El otro que se ha mencionado que provoca una afectación a nivel renal es la atazanavir, que provoca una litiasis renal en menos de un 10% y una disminución de la tasa de filtración glomerular. Son los dos que tienen una representación de mayor toxicidad a nivel renal.
El tratamiento de la nefropatía clásica asociada al virus, hay que mantener la terapia antirretroviral de gran eficacia, hay que evaluar. Si tenemos, por ejemplo, un inhibidor de proteasa, pacientes con inhibidores de proteasa, saber que ya nuestros pacienticos se están cambiando a antirretrovirales de mayor eficacia y de mayor control a largo plazo, donde tenemos el dolutegravir, y tenemos que ir haciendo esos cambios progresivamente, sabiendo que uno de los esquemas que han dado mejores resultados en cuanto a los análogos, a los nucleósidos inhibidores de la transcriptasa reversa son los abacavir más 3TC, y entonces tenemos que ir ya hacia esos cambios, a aquellos pacientes que aún mantienen cambios anteriores. Los que se han usado son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, que tienen entre las propiedades antiproteinúricas y genoprotectoras, son independientes del efecto antihipertensivo, recordando que estas proteinurias y esta disminución de la tasa glomerular casi siempre se acompaña con depresión arterial normales y también con escasos reportes de hematuria, y las hematurias que hemos visto, hematurias microscópicas. Se puede reducir la progresión de la proteinuria y la nefropatía, y siempre hay que estar pendiente de vigilar el aumento de la hiperpotasemia. Cuanto a estos inhibidores, ya les había mencionado que PEN en el 2020 utilizó un 58% en 7 casos de los 12, y en la proteinuria en 2 pacientes, y eso representa un 3%. Tiexon en el año 2018, ellos utilizaron, en este caso fue ciclos de hemodiálisis, y en la esclerosis, en la glomerulosclerosis segmentaria focal sin afectación tubular, utilizaron prednisolona y utilizaron un inhibidor, o sea, un IECA. Para concluir, debo decirles que el diagnóstico de la infección por el virus de VIH e inicio precoz de la TAR conlleva disminuir la prevalencia de las nefropatías asociadas al VIH. Se debe evaluar periódicamente la función renal de los pacientes que conviven con el virus, solicitar proteinuria, microalbuminuria, creatinina sérica, examen de orina. En pacientes que presenten proteinuria persistente y intermitente, hacer énfasis en biopsia renal y vigilar los antirretrovirales que tienen efectos adversos nefrotóxicos. Entonces quedo atenta a sus preguntas y aquí están. Gracias. Recordando que el VIH es una enfermedad crónica controlable. Excelente revisión, doctora, en relación a la nefropatía asociada al VIH en la población pediátrica. Vamos a comenzar con el bloque de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta en relación a, hoy en día, sabiendo que la glomerulonefritis membranosa proliferativa es la más frecuente, sobre todo asociada a inmunocomplejos, ¿cuál sería el rol de la biopsia hoy en día, Martín, en estos pacientes? Mira, con respecto a la biopsia, yo no le doy tanta importancia a la biopsia. La biopsia, y la literatura lo dice, está indicada en cuando tú tienes una duda diagnóstica, cuando te va a permitir hacer una intervención terapéutica. En adultos, al menos, yo no recomiendo que se le haga biopsia a pacientes con proteinuria. Si no, ustedes tratan eso con inhibidores de la ECA y quitando el tenofovir, y si todo va bien, no se le hace biopsia. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de que cuando vamos a hacer una biopsia es un estudio extremadamente invasivo, no exento de complicaciones y extremadamente complicado en nuestro medio. Por eso yo creo que, creo no, bueno, y es lo que dice la literatura, es que la biopsia en pacientes con nefropatía se debe indicar cuando no hay un diagnóstico claro y cuando va a suponer una modificación terapéutica. Si no, no.
los factores para poder corregir el evento. Otra de las cosas importantes a la doctora Tibisay, sí me gustaría su respuesta, porque ella sugiere biopsia en la población pediátrica. No sé si está, revisemos a ver si está la doctora Estoy Tibisay. aquí. ¿Me escuchan? Ah, ok, doctora, gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, señor. Tibisay, bienvenida, te escuchamos. Ok, bueno, le damos las gracias a los que están conectados. Y claro, también comparto el criterio, no es que vamos a sugerirle biopsia a todos los pacientes, sino que cuando tenemos una proteinuria persistente, el paciente sigue con la clínica a pesar de haber recibido los factores que pueden estar provocando esta nefropatía, donde vamos a revisar los antirretrovirales, qué pasa con los antirretrovirales, si perdió pues la herencia a los antirretrovirales, si tiene algunos antirretrovirales que son nefrotóxicos, hay que revisarlo, hay que darle tratamiento para controlar la proteinuria, pero si vemos que esta proteinuria se hace persistente, que es un porcentaje muy mínimo, como vimos allí, menos del 3, o sea, de los 6% que estaban presentando proteinuria persistente, solo un 3% tenía una enfermedad que tendían a evolucionar a enfermedad tardía. Pero esto tienen factores también de riesgo que uno tiene que controlar, como son las altas cargas viral y los bajos linfocitos TCD4. Cuando uno controla todos esos factores, hay muchas conductas que se pueden tomar antes de llegar a plantear la biopsia. Sin embargo, en aquellos que persiste, tal lo dije, persiste estos factores que los podemos seguir. Estoy totalmente de acuerdo cuando dijo que un simple examen de orina, una evaluación del sedimento nos hace a nosotros plantear que está ese paciente probablemente con una afectación renal. Si tenemos duda, porque aparecen otros signos, o parece, por ejemplo, una hematuria persistente que pueda hablar más a favor de una enfermedad, por ejemplo, de cambios mínimos, entonces en esos casos uno tiene que plantear la posibilidad de biopsia, pero lo mencioné bien, que en los países latinoamericanos y en Venezuela es un problema que no le hemos tenido acceso a este recurso, y creo que ahorita seguimos en el mismo, o sea, en las mismas condiciones. Entonces, creo que de primero seguirlo, controlarlo, y solo si hay persistencia de la sintomatología. Y otra Aquí cosa, tenemos una... es muy poco, Perdón, disculpa, doctora. en el tiempo que hemos visto pacientes, sobre todo los niños con infección por VIH, son muy pocos los niños que o sea, llegan a una enfermedad crónica por el virus, ¿verdad? Lo que realmente cuando comienzan a tener que comenzamos a observar estas proteinuras, sobre todo, que es lo que más manejamos aquí en Venezuela, el seguimiento de la proteinuria, y uno los ve que, porque esto es en conjunto con nefrología. Importante mencionar que aquí el nefrólogo evalúan a los pacientes. De hecho, yo me recuerdo que cuando nosotros comenzábamos hace muchos años a evaluar al paciente, que se sabía muy poco de los pacientes, lo veía nefrología, se los enviábamos a neurología, se iba al psicólogo, a muchos especialistas que cumplen su función. Entonces, vemos que ellos logran controlarlos. Y en esa data que presenté de 5 casos, 4 casos, hubo una evolución satisfactoria posterior a los tratamientos. Entonces, creo que comparto que es el criterio que vamos a dejar cuando persisten, que es muy pocos niños, 3%, pero también es bueno siempre pensar que queremos hacer diagnóstico. Si estamos en buenas condiciones y en las condiciones ideales, pues siempre hay que plantear buscar el diagnóstico definitivo. Sí, aquí la doctora Rosmar nos pregunta de la probabilidad de casos de nefropatía en pacientes con VIH en nuestro país. Nosotros no tenemos data realmente, no tenemos carga de enfermedad, no tenemos datos contundentes del mismo, y la doctora presentó precisamente un trabajo con 5 casos de nefropatía. ¿Tiene alguna otra experiencia en su hospital, doctora? No tenemos, en estos momentos tenemos desde el 2016 para acá, no llevamos la data de los casos con nefropatía. También me lo preguntaba yo cuando me pidieron el tema, ¿verdad? Que los hemos seguido, pero no tenemos de verdad
cuánto es para decir un número exacto, pero sí lo que podemos saber hoy día es que en aquellos países donde han logrado hacerlo, cuando se presentaba el mayor número de casos, también la prevalencia era muy baja. Recuérdense que te presenté de la India más de 800 pacientes y solo 5 casos con un 0,6% de prevalencia. ¿Por qué? Porque ya en los últimos años, con la aparición de TAR, después del 2017 para acá, también va a ser menor. Porque un factor de riesgo importantísimo para la patogenia de la nefropatía asociada al VIH, que estamos hablando de la glomerulosclerosis colapsante, es la alta carga viral. O sea, y bien en la patogenia bien se dice, unos van a presentar, otros no. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad? Los que van a tener, no van a tener acceso a los antirretrovirales y no van a tener una buena adherencia. Entonces, no solamente es tener acceso, hay que vigilar la adherencia. Entonces, nosotros cada día, gracias a Dios, en este momento tenemos, sobre todo en pediatría, de verdad no manejo la parte de adultos para poderlo saber, pero en pediatría tenemos hasta ahorita acceso al tratamiento de alta eficacia para niños. Entonces, En bueno, adultos también. Hasta el momento los tenemos gracias a la ONG. ok. Tenemos otra Gracias a la, tenemos TLD, gracias a la alianza que se inició como plan maestro de la mano de ONUCIDA, la Organización Panamericana de la Salud, la SBI dando apoyo científico y la sociedad civil organizada. Y actualmente seguimos, pues, afortunadamente por el apoyo de las agencias internacionales, ahora se suma PNUD también. Sí, Bueno, ¿puedo hacer un gracias. comentario allí, doctora Patricia? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, ¿cómo Sí, no, Tibisae? Con Claro. relación a los medicamentos, bueno, este fin de semana logré ingresar al curso de PENTA que dicta en Perú para niños y bueno, me sentí muy bien en cuanto a reflexiones posteriores a ese evento porque uno de los medicamentos que tiene mayor eficacia ahorita en niños es Abacavir 336 y dolutegravir. Y allí, oye, vi me quedé como que extrañada de que países como Colombia, Perú, Bolivia, muchos países no tienen dolutegravir. Entonces, de verdad que somos afortunados de tenerlo porque ya todos nuestros pacientes que desde que llegó dolutegravir, todos estos pacientes ya están en el esquema de dolutegravir. Entonces, de verdad, mira, yo doy gracias a todos los que han estado allí, gracias a nuestras 2 pediatras, que, bueno, 2 no, son muchas, pero las que más dan la cara, que la doctora María Graciela, la doctora Tatiana, que están pendientes de cómo están los recursos, que nosotros hoy día podemos tener la terapia antirretroviral de gran eficacia. Es correcto, es así, estamos todos agradecidos y seguimos trabajando porque sigan apoyándonos y acompañándonos en esto. Irene, hay una pregunta en el chat. Sí, tenemos acá qué factores de riesgo adicionales al VIH se pueden asociar al aceleramiento del daño renal en adultos, Martín. Disculpa, ¿qué factores? ¿Qué? ¿Qué Repíteme. factores de riesgo adicionales al VIH se asocian a un aceleramiento del daño renal en adultos? Bueno, por supuesto, sí. Yo comenté algo, pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? La baja masa corporal, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipertensión y diabetes junto con tenofovir son peligrosas, ¿no? Porque los pacientes empiezan a hacer aceleración del daño renal. Combinación de drogas que ya cada vez tiene menos vigencia porque ya no usamos IP, pero usar IP, ritonavir o covicistat junto con tenofovir también es un factor de riesgo. Uso de drogas nefrotóxicas adicionales como AINES, aminoglucósidos, etcétera, etcétera. Esos son todos los factores de riesgo y uno tiene que tenerlos en cuenta cuando uno va a poner un tratamiento antirretroviral, cuando uno tiene un paciente en TAF, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. De paso les digo que no puedo escribir nada en el chat, no sé por qué, debe ser porque soy medio inútil nada más, pero bueno, quería saludarlo por chat y eso, pero no puedo, así que dense por saludado. Saludos, Chivisay. No Saludos, doctor. Saludos. Está el audio, puedes hacerlo por el audio, Martín. Mejor. Otro elemento también importante, Martín, infecciones era el virus de hepatitis C. Ajá, y eso, las infecciones eso también, por supuesto. Claro, pero fíjate que son muchos escenarios distintos los que uno tiene en pacientes con VIH.
Porque uno es el escenario del paciente naif, ese que ponía Marbelis ahí, que viene con insuficiencia renal, SIDA C3. Ese hay que ver qué es lo que tiene. Muy probablemente la insuficiencia renal esté muy relacionado con otros patrones, no directamente relacionados con VIH, como sepsis, hipovolemia, bla, 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 bla. Pero por supuesto las comorbilidades aumentan, pero el escenario que nosotros usualmente tenemos es que tenemos, bueno, 60.000 pacientes en tratamiento antirretroviral, generalmente con la mayoría, el 95% de ellos, o 98%, con dolutegravir, tenofovir y 3-TC. Y pacientes que tienen otras comorbilidades. Por supuesto, hepatitis C. Hepatitis C es poco prevalente, también aumenta, por supuesto, el riesgo. Hepatitis B, sabemos que a medida que más comorbilidades tenga, ahí hay un cuadrito que ustedes consiguen en Clinical Care Option de la cantidad de comorbilidades en pacientes con SIDA. Y ustedes ven la cantidad que puede llegar hasta 8 comorbilidades en los mismos pacientes, que es lo que nosotros vamos viendo con el tiempo. Y eso es lo que potencia el daño renal. Sí, ahí la pregunta de Marbeli sale que sin duda el control del VIH y el uso de la terapia antirretroviral minimiza el daño renal. Sin embargo, la mayoría de los pacientes acuden inicialmente con una clasificación C en enfermedad avanzada. ¿Qué recomendar al nefrólogo o al médico de emergencia de inicio antes de que el paciente llegue a infectología? No, el infectólogo, tú tienes que verlo, lo tienes que tratar de Claro. mejorar las condiciones, le tienes que poner tratamiento antirretroviral que no sea nefrotóxico y después habla. Miren, yo no sé, pero mi experiencia con los nefrólogos es que a los nefrólogos no les interesa nada la biopsia renal. A ellos lo único que les interesa es poner un catéter y dializar. Entonces, uno en general tiene que tratar de estabilizar al paciente y poner tratamiento antirretroviral inmediatamente. Y, por supuesto, minimizar todas las drogas nefrotóxicas y mejorar todas las condiciones que van a mejorar la función renal, la volemia, la tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si tenemos un paciente con VIH, lo ideal es que lo evalúe el infectólogo de inicio. Una vez que Sí. nosotros lo estabilizamos, le ajustamos tratamiento, ahí derivamos las diferentes interconsultas. Muy interesante tu pregunta, Marbelis. En relación a la doctora, aquí me pregunta, ¿este paciente en falla renal progresiva se aplicaría cuando hay una falla renal progresiva en el paciente pediátrico, aplica a hemodiálisis o a diálisis peritoneal? Bueno, en el caso, en estos momentos, cuando ya, primero que es muy infrecuente, pero hay casos muy particulares también reportados, pero no quise traerlo porque eran muy, muy puntuales, ¿verdad? Que ellos han hecho primero ciclos de hemodiálisis y les ha evolucionado muy bien. Pero eso creo que hay que ver porque a veces la tasa de filtración glomerular mejora o ha mejorado en los otros casos cuando han colocado uno de estos tratamientos que se utilizan para controlar la proteinuria. Entonces yo pienso que es una alternativa. También están, por ejemplo, que los coloqué allí, que estaba en un caso, pero que también hay como que dudas en algunos autores de indicar los esteroides, que también en una de las series, en uno de los centros, indicaban también, como es en el segundo caso, también ese paciente lo manejaron primero con un inhibidor de la ECA y posteriormente con esteroides. Y el paciente mejoró. El esteroide duró hasta 8 semanas. Pero pienso que primero, después de colocar esos tratamientos y posteriormente, si el paciente sigue con la proteinuria, con una disminución de la tasa de filtración glomerular hacia una falla renal, es un recurso que aún lo tienen pendiente, pues, o sea, que está allí presente. Porque otro recurso que también están trabajando ahorita sobre eso, más en adultos que en niños, porque recuérdense que estos casos son más frecuentes en adultos que en niños también, ¿no? Entonces, y que vamos a estar claros, desde el 2016 para acá, desde que comenzaron a aparecer la terapia de alta eficacia, que fue en el 97, ya muchos países lo tenían ya en el esquema, ¿verdad? Entonces, esto se ha disminuido de manera progresiva, comenzó la disminución. Y de hecho, ahorita lo que se busca más, los trabajos están reportando más prevalencia de proteinuria
que prevalencia de nefropatía asociada al virus D. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo el doctor Martín. No hay, o sea, no se le hace como biopsia, probablemente no solamente porque en aquellos centros que no la tienen es porque dicen que no tienen el recurso, pero porque no lo hacen en otro centro, entonces ahí desconocemos si es que realmente se está evaluando y llevando al paciente el control con estos dos parámetros, proteinuria y microalbuminuria. Lo que iba a comentar es que nosotros tenemos que estar pendientes con aquellos pacientes que adquirieron el VIH hace muchos años, cuando de transmisión perinatal, ¿verdad? Y que comenzaron a utilizar tardíamente los antirretrovirales, porque usted recuerda, doctora, que aquí creo que fue a partir del 2017, que se le colocaba después, hace el diagnóstico y a colocar el tratamiento. Antes había que cumplir que llegara a un tal nivel de linfocitos TCD4, y eso hace que esos pacientes mantengan reservorio. Entonces, hay un grupo de pacientes en este momento que son los adultos jóvenes y los adolescentes tardíos ya, que hay que estar pendiente de que ellos pueden todavía mantener reservorio, y que si ellos en esta etapa de adolescente y adultos jóvenes hacen, o sabemos que ellos a veces cansados de tomar el tratamiento, puedan dejar el tratamiento y puede aparecer y puede presentar nefropatía cuando viene todos estos años bien. Eso hay que tenerlo ahorita pendiente, lo dicen la mayoría de las revisiones. Ahora, otra cosa que también se está estudiando mucho, no, se ha planteado, es la posibilidad del trasplante renal en aquellos casos que llegan a nefropatía crónica, y que este trasplante se pueda hacer incluso de positivo a positivo, ¿ok? Un positivo que no tenga falla renal a otro positivo, o sea, no necesariamente de un donador negativo a uno positivo. O sea, también han planteado quizás esa posibilidad, pero en niños de por sí vamos a tener de aquí claro que ha disminuido la prevalencia de esta enfermedad. Y creo que, bueno, creo que nosotros vamos para allá, para mantener a nuestros pacientes y que disminuya la prevalencia. Hemos avanzado bastante, todos los días del mundo lo digo, el VIH ahorita es una enfermedad crónica controlable, y estar indetectable es intransmisible. ¿Okay? Muy bien, Así excelente, es. doctora. Martín, para concluir, ¿cuáles serían tus recomendaciones al médico que atiende al paciente VIH en relación a evitar el daño renal? Bueno, las recomendaciones es que se esté muy pendiente de la proteinuria, que es la primera. O sea, yo pienso que lo que más tenemos que estar pendiente es la nefropatía por tenofovir. ¿Por qué? Porque todos nuestros pacientes toman tenofovir. Y son 60.000 pacientes en este país tomando tenofovir en este momento. Entonces, es lo que tenemos que estar más pendientes. Entonces, lo que les recomiendo es que traten de que el paciente, por más que se sienta bien, por más que acuda a consulta al menos una vez al año, y que acuda con una creatinina y al menos un examen de orina para poder hacer las cosas. Con respecto a lo que dijo Tibisay ahorita, bueno, recordar por supuesto que hace tiempo ya que el trasplante renal es una opción en pacientes con VIH, para quien esté a su alcance, y que bueno, que eso no se debe considerar de ningún modo una contraindicación para trasplante. Y bueno, fundamentalmente eso, está pendiente, yo creo que de la nefropatía por tenofovir fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es más frecuente, y porque si nosotros estamos pendientes, la podemos evitar. Exactamente. Y evitamos que el paciente vaya a una Así diálisis es. o vaya a un trasplante renal. Claro, sí, todo lo demás. Todo lo demás. Igual que la Doctora, osteoporosis. Doctora Triana, unas recomendaciones para los médicos pediatras en relación a la prevención de falla renal. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los pediatras es tratar de diagnosticar precozmente. Si nosotros diagnosticamos precoz, ¿verdad? Que es una falla que aún tenemos, porque eso sí puedo decir que a veces mantenemos falla en el tratamiento, sobre todo para los de alto riesgo, pero diagnosticando precoz y colocando tratamiento oportuno, disminuir los reservorios virales, creo, y nosotros cuando vamos a iniciar el tratamiento, aun cuando no es una limitante, pero si tenemos posibilidad, tenemos que hacer al menos lo mínimo, como lo mencionó el doctor, un examen de orina con sedimento, hacer aparte de eso, del examen de orina con sedimento, hacerle creatinina, hacerle tasa de filtración glomerular, la podemos calcular,
ver esa parte, hacer un eco renal para ver cómo están nuestros riñones, porque un agrandamiento renal, como ya se dijo, con un aumento en la ecogenicidad, también es un factor que tiene que uno estar pendiente y evaluar. Y posteriormente hacer en nuestro plan de trabajo, no solamente limitarnos a cómo va la adherencia y todo, sino que cada cierto tiempo, periódicamente, por ejemplo, cada 6 meses se le puede pedir proteinuria y esta puede recortar el tiempo si comenzamos a ver que aparece una cruz. Y si lo hacemos por tira reactiva, que es la mayor, hay mayor acceso, si es más factible, entonces pedimos una por orina completa y podemos ahí confirmar si realmente está la proteinuria. Y si la proteinuria persiste por más de 6 meses, entonces allí nosotros tenemos que llevar un control más seguido. Y nosotros sí en pediatría tenemos buenas relaciones con los nefrólogos. Los nefrólogos siempre nos han visto nuestros pacienticos, no se quedan con ellos, porque recuérdense que son muy pocos los que les gusta los VIH, o sea, como nosotros, que bueno, queremos tenerlos con nosotros todo el tiempo, entonces ellos no tienen ningún problema en ellos hacer su evaluación y váyase con su doctora. Ok. ¿Aló? Hoy. Ahí la escuchamos. María Graciela. María Graciela, qué linda. Bueno, entonces eso es lo que podemos, bueno, yo de verdad estoy agradecida, me pareció hacer la revisión, me pareció importante. Yo digo, ay, no voy a hablar de esto, Dios, pero qué tema tan difícil. Le digo, no, bueno, pero es un tema que hay que tenerlo pendiente. Sí, es así, es así. La verdad que las dos fueron, tanto Martín como tú, Tibisay, excelentes presentaciones, un resumen muy completo, pero además destacaron los puntos relevantes. Y eso, en definitiva, es lo que ponemos en práctica, sobre todo en nuestro escenario venezolano. Nosotros estamos muy agradecidos desde la Sociedad Venezolana de Infectología porque hayan aceptado participar en un tema que no es nada fácil, como es la nefropatía por VIH. Y por supuesto las personas que se conectaron hoy para escucharnos y para participar. Una vez más agradecemos pues a UNOCIDA Venezuela, a su directora país, Regina López, a la señorita Caterine Azócar, que es la coordinadora general. Bueno, yo por mi parte pues agradecida con ustedes, también con Irenita, que ahorita pues dará el cierre a esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar presentes. Al doctor Samuel Vega le decimos que el tenofovir, la fenamida, hay en Venezuela, lo tenemos disponible, pero tenemos que hacerle un buen uso porque están limitados, ¿ok? Queremos invitarlo al próximo webinar que tenemos próximamente, el 16 de octubre, la doctora Benítez del Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo, y la doctora Galíndez del Hospital Universitario, el área pediátrica, nos acompañarán con cardiopatía y VIH. Entonces están totalmente invitados para este 16 de octubre. Muchísimas gracias a todos.